Continuando con la conexión de transformadores, vamos a hablar hoy de cómo se realiza la conexión. En este caso vamos a trabajar con una conexión DD6, para lo cual vamos a contar con un modelo de un transformador trifásico de 3 columnas donde cada uno de los 6 devanados se encuentran identificados correspondiente a cada una de las fases. Primario con la letra H de acuerdo a la nomenclatura ANSI, secundario con la letra X, es decir, alta tensión, baja tensión. Recordemos que en la nomenclatura ANSI el número impar corresponde al punto de la bobina, mientras que el número par al no punto. Entonces tenemos la identificación de las bobinas de la fase A, de la fase B y de la fase C. Entonces vamos a proceder a hacer lo que se conoce en la literatura como diagrama vectorial de conexión del transformador, lo cual nos va a permitir conectar los diferentes terminales de cada una de las bobinas, tanto de alta como de baja, para realizar la conexión que deseamos. En este caso, DD6, delta primario, delta secundario, con un desfasaje de 180 grados. Recordemos que el desfasaje viene dado por el índice de la conexión multiplicado por 30 grados. Entonces, como el primario es en delta, lo primero que vamos a hacer es dibujar una delta entre los puntos 12, 4 y 8, como lo vemos en la lámina. Y vamos a identificar las fases A, B, C de alta tensión, lo cual lo vamos a hacer con letras mayúsculas, como lo vemos en la lámina. Ahora vamos a asociar cada uno de estos vectores a una bobina de alta tensión de nuestro transformador, para lo cual vamos a respetar que la punta de la flecha va a corresponder a uno de los puntos de cada una de las bobinas asociadas. Es decir, vamos a asociar cada vector a una bobina. Entonces, en este caso, hemos asociado la bobina 1, H1, H2, con el primer vector. De la misma manera, asociamos la bobina H3 y H4 con el segundo vector y la bobina H5 y H6 con el tercer vector. Cuando analizamos la conexión, vamos, para poder realizar la conexión física en el transformador, unir los puntos coincidentes en el diagrama vectorial, es decir, H6 con H1, H2 con H3 y H5 con H6. Entonces, hacemos la unión de H1 con H6, la unión de H4 con H5 y finalmente la unión de H2 con H3. Procedemos a tomar las terminaciones correspondientes a cada una de las fases y su correspondiente identificación. Entonces, de esta forma hemos realizado la conexión de alta tensión en delta. Si el devanado está en delta, yo me debo parar en cualquier punto y debo retornar a ese punto si hago el recorrido. Entonces, efectivamente, si yo hago el recorrido por las bobinas, retorno al mismo punto de donde partí. Entonces vamos a proceder a hacer la conexión del secundario. La conexión del secundario nos indica el índice de conexión donde va a estar la fase A del secundario. 120 grados después va a estar la fase B y 120 grados después la fase C, como lo vemos en la lámina. A coincide con el número 6, B con el número 10 y C con el número 2. Y procedemos a dibujar la figura respectiva, en este caso una delta, es decir, un triángulo. Entonces tenemos el devanado secundario, en este caso dibujado en rojo. Entonces vamos a proceder a asociar cada vector del secundario con un vector del primario.
Como los devanados están en el mismo núcleo, es decir, H1 y H2 con X1 y X2 están sobre la misma columna, los vectores deben ser paralelos. Es decir, el vector H1H2 es paralelo a este vector que estamos indicando en la lámina. Por tanto, la asociación la hacemos uno a uno. Es decir, la cola del vector rojo va a corresponder a X1, mientras que la punta va a corresponder a X2, dado que la traslación es en paralelo. Aquí ya tenemos la etiqueta correspondiente. Vamos con X3 y X4. X3 y X4 es paralelo a H3 y H4. Entonces identificamos en el devanado de alta, en el azul, donde está H3 y H4 y vamos a trasladar esas etiquetas al vector paralelo, es decir, al vector que se encuentra entre 10 y 2. Y hacemos la respectiva etiqueta. De igual manera hacemos con X5 y X6. Vamos a ver dónde está H5 y H6 y vamos a ver el vector asociado. Entonces H5 y H6 los identificamos. Este es el vector paralelo y procedemos a etiquetarlo de la misma forma. Fíjense que entre primario y secundario no respetamos, cuando hacemos la etiquetación del secundario, lo hacemos en paralelo. No estamos pendientes de cuál es la punta y cuál es la flecha del vector rojo, sino simplemente trasladamos las etiquetas del devanado H a la letra X, sin cambiar los índices numéricos. Entonces, una vez realizada la conexión, procedemos a unir los puntos que en el diagrama vectorial coinciden. En este caso X3, X6, X5 con X2 y X1 con X4. Y procedemos a hacer la conexión en el transformador del diagrama que tenemos a mano derecha. Entonces unimos X2 con X5, unimos X1 con X4 y finalmente unimos X3 con X6. Y vamos a tomar las salidas para las distintas fases en los puntos que determina el diagrama, es decir, en este caso en X2, X4 y X6, y procedemos a colocar las etiquetas A, B, C en letras minúsculas. De esta forma logramos hacer la conexión DD6. Fíjense que en esta conexión la figura en el diagrama vectorial corresponde a lo que se conoce como la estrella de David. Hay conexiones que tienen la misma conexión física y lo único que cambia es el índice de desfasaje debido a que corremos las fases en el devanado secundario. Es decir, cambiamos la etiqueta de quiénes son las fases A, B y C. Es decir, que la conexión DD6, DD10 y DD2 corresponden a la misma conexión física del transformador y lo único que cambia es la etiqueta de las fases en el secundario. Gracias. Continuando con las conexiones del transformador, vamos a ver en este caso la conexión DY11. Es una conexión mixta, es decir, la conexión entre primario y secundario son distintas. Recuerden que para las conexiones que son complementarias, es decir, la DY, tanto como para la YD, los números que existen de índices de conexión corresponden a los números impares. Entonces, en la lámina, al igual que en el caso que vimos anteriormente, ya tenemos la conexión delta del primario, con su respectiva asociación a cada uno de los vectores. El vector de la primera columna, H1 y H2, el de la segunda columna, H4 y H3, y el de la tercera columna, H5, H6, recordando que las puntas de los vectores, o mejor conocidas como las flechas, corresponden a los números impares, es decir, a las bobinas.
y que físicamente lo que hacemos en el núcleo es ver los terminales que están asociados a un mismo punto y realizar la conexión galvánica. Entonces, lo primero que debo hacer es identificar dónde están las fases A, B, C del secundario. Entonces, como la conexión es DY11, la fase A va a estar en el número 11, la B en el 3 y la C en el 7. El segundo paso es proceder a dibujar el diagrama vectorial de la conexión. En este caso, una estrella entre esos puntos. Entonces aquí ya tenemos la estrella dibujada en rojo. El tercer paso es asociar las etiquetas del secundario a esta conexión, donde recordemos que como las bobinas están hechas sobre la misma columna, los devanados que se encuentran en la misma columna deben ser paralelos, es decir, tiene que haber una correspondencia entre las tensiones de las bobinas que se encuentran en la misma columna magnética. Entonces, en tal sentido, el vector entre 11 y la posición 0 es paralelo al vector H1H2 y procedemos a colocar las etiquetas de la misma forma, es decir, trasladamos el vector H1H2 a la posición indicada y cambiamos las etiquetas, la letra H por la letra X. De la misma forma lo hacemos con la columna de la fase B, donde vamos a utilizar las etiquetas H3 y H4 y la vamos a colocar sobre el vector. Y de igual manera lo vamos a hacer para la columna C, donde el vector paralelo entre el 7 y el 0 es paralelo al vector que se encuentra entre 12 y 8 y colocamos las etiquetas. El siguiente paso es hacer la conexión en los puntos donde coinciden las etiquetas. Como esto es una estrella, vemos que el neutro de la estrella se realiza con la conexión X2, X4 y X6 y procedemos a hacer la conexión de esas terminales y generamos el neutro. Para las fases vamos a tomar las salidas X1, X3 y X5 y las vamos a identificar con las fases respectivas del secundario. Al igual que vimos en el caso anterior, hay conexiones que tienen la misma conexión física y en este caso solo cambia las etiquetas del secundario. Esas son la DY11, DY3 y DY7. Lo que cambia es el orden de las etiquetas del secundario. Gracias.